Son las 8 de la mañana, 1 minuto exactamente. Con todo el afecto quiero saludar a Mae Montaño, asambleísta muy querida en este medio de comunicación colectiva, y a un colega también con un destaque fundamental en los compromisos que la coyuntura ha otorgado a la prensa nacional y a los sectores del Comité Empresarial Ecuatoriano, es decir, a los señores que impulsan el desarrollo productivo de nuestro país, los que están inventando escenarios competitivos para nuestro país. Y ahí creo que a ratos andamos en buena línea y hay momentos en que nos desquiciamos. Y cada uno cumple con sus ambiciones, sus objetivos, sus estratagemas. En mayor parte de casos reportan perjuicios también para la nación. El amigamiento de los sectores productivos con el gobierno es un imperativo. Roberto, buenos días. Mae, buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, encantada. Gracias, Gonzalo. En realidad, quiero sobre todo agradecerte por la invitación, saludar a los radioescuchas. Y esto del amigamiento hay que verlo con términos normales, en el sentido de que nos pasamos 10 años peleando con Correa y ahora es normal que con un gobierno que tiene un enfoque distinto en cuanto al modelo de desarrollo haya mucha más coincidencia y se hayan abierto espacios de diálogo que funcionan en todas partes del mundo. Probablemente Ecuador era la excepción, no digamos en la región, sino hablando del mundo en general, respecto a que empresarios y gobiernos tienen que estar permanentemente confrontados y con visiones contrapuestas que realmente volvían inconducente la posibilidad de articular una agenda público-privada que en todas partes funciona. Así que esa página está volteada y evidentemente hoy por hoy hay un diálogo fluido, hay acercamientos y lo que procuramos en definitiva es que exista un ambiente adecuado en el país con miras a promover inversiones, generar empleo. Y en base a ello, básicamente hay un entendimiento con los actores políticos, lo que no quiere decir que cada quien no mantenga su respectivo andarivel, porque las funciones propias se siguen cumpliendo según corresponde. Así que cada quien por su lado, pero evidentemente con muchas coincidencias. El andarivel cameral sí que es un desastre, Mae. Buenos días, doctora. Muy buenos días, encantada de estar aquí, mi estimado Gonzalo. Ya sabes, siempre es un gusto venir a la radio. Gracias. Roberto, Gracias, encantada de saludarle. A quienes me escuchan desde aquí, un abrazo virtual, ahora que lo virtual está de moda, entonces un abrazo virtual. Ya no es desconocido para las personas que hacen comunicación, para los empresarios y para los ecuatorianos en general, que la primera y gran preocupación de los ecuatorianos es la economía. Y sí, las escaramuzas políticas que a veces distraen, que a veces ponen cortinas de humo, que a veces nos llevan por otros andariveles, al pueblo ecuatoriano de base que está en la lucha por la supervivencia, a veces le molesta, otras veces hasta le puede entretener, a veces hasta le puede sacar de sus preocupaciones en un instante, pero vuelve siempre al hecho de que si la economía no funciona, si la mayoría de los ecuatorianos está en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad, todas las áreas del convivir, no solamente del Estado, sino de la sociedad en su conjunto, deberíamos encontrar esos puntos de acuerdo. Yo tengo que lamentar, sinceramente yo lamento que el gobierno, más allá de que era necesario, de que era importante, de que era vital, si cabe el término, para la economía del país, este acuerdo con el Fondo Monetario, que ese acuerdo se haya dado cuando se perdieron 2 años para haber articulado un acuerdo verdadero entre todas las instancias que tienen que ver con la producción, con el empleo y con el emprendimiento. Hubiese sido importante, yo no sé por qué se perdió tanto tiempo, si al inicio del gobierno se convocó a un diálogo. ¿Dónde están los resultados de ese diálogo? ¿Dónde están los acuerdos? Porque van a venir temas, ya se nos ha anunciado, así a breves rasgos, van a venir temas al
al orden cameral, bicameral, legislativo, como le querramos llamar, finalmente a la Asamblea, que tienen que ver con temas que debieron ser ya discutidos, que debieron ser ya acordados para facilitar precisamente esa tarea legislativa. Entonces nos vamos a enfrentar ahí a que tenemos que ver una reforma tributaria, a que tenemos que ver, no sé, otros temas que tienen que ver con el manejo de la economía, que podrían causar fricciones, pero que va a ser tarde, porque ya están, no sé, supongo que ya definidos, aceptados y acordados con el Fondo Monetario. Pero como decimos siempre, nunca es tarde. Vuelvo a escuchar que el tema del acuerdo sale. Necesitamos un acuerdo nacional por la producción, el empleo y el emprendimiento, en donde todas las partes, en donde todos los actores puedan converger, en donde sí, los empresarios, los que tienen que ver con el sector productivo, los trabajadores, el sector público y los políticos en general, podamos tener un espacio para ponernos precisamente eso de acuerdo. ¿Dónde están los acuerdos que convaliden el anuncio no muy verificado por la colectividad productiva y por los analistas económicos de que, por ejemplo, somos este momento instrumento objetivo de inversión privilegiada de montones de capitales e inversionistas que se han volcado al interés de nuestro aparato productivo y de nuestras esencias de producción, nuestras esencias? ¿Cuáles son los temas donde han permitido que el señor presidente de la República rescate como 450 millones de dólares, sino las indispensables supresiones de puestos que el anterior correato instrumentó en el país para que pague el que pueda? Y tomándose dineros que nos hubieran servido para activar nuestra economía productiva, hemos estado con una burocracia impresionantemente grande en una vitrina gigantesca de caras y rostros que no han prestado ningún beneficio a la causa de la producción, de la economía productiva, repito, a cada momento, porque ese es el objetivo sustancial, porque el Código de Comercio precisamente va en procura de conseguir esos objetivos. Las cámaras de la producción que usted coordina y dirige, ahora le molesto en Bogotá, mire usted, Patricio, le molesto por línea telefónica en directo, le molesto en Bogotá para pedirle una explicación de lo que yo y el pueblo ecuatoriano deseamos saber. ¿Cuáles han sido las ventajas de tanto congreso, de tanta declaración, de tanta lata que ustedes han insertado con eventos, con discusiones, pero que en realidad, ¿dónde está la plata de inversiones y dónde está la plata del ahorro que alude el señor presidente? Imagínense, 450 millones de dólares. Le hago la pregunta un poco así configurada, para que tenga la bondad de explicarnos, Patricio. En la capital colombiana le deseamos una feliz permanencia. Muy buenos días, Gonzalo. Un gusto de escucharlo. Saludos a Roberto, a Mae, un saludo cordial a la audiencia de Radio Democracia. Y mire, Gonzalo, creo que estamos pasando por un proceso que finalmente está ayudando a que llegue más dinero al país. No están llegando los montos que nosotros esperaríamos que aún lleguen. Sin embargo, en algo ha subido la inversión extranjera directa. En el sector minero se está concentrando una buena parte de la inversión del año pasado, y en el sector comercial también, en parte por una negociación puntual de una empresa extranjera que compró un negocio local. Hay mejores señales hacia el mundo. El acuerdo con el fondo lo que demuestra es que existe la intención de transparentar y sobre todo ordenarlas, y además dar un giro en cuanto al modelo económico. Eso es muy importante. Sin embargo, Gonzalo, no llega más dinero aún y está por debajo de nuestras expectativas, porque aún
no se implementan cambios necesarios. Este gobierno ciertamente tiene la visión correcta, especialmente la visión política, pero muchas veces se demora para tomar las decisiones económicas. ¿Se demora el gobierno o se demoran otras funciones del Estado? Mire, es el gobierno, porque finalmente Claro. que tiene que tomar El Estado, digamos. toman estas decisiones dentro del gabinete, y mucho es la responsabilidad en cuanto al objetivo de bajar el gasto corriente, el objetivo de focalizar los subsidios, el objetivo de trabajar con el sector productivo para recaudar más. Eso es lo más importante en este momento. Entonces, finalmente, por un lado, tenemos al Fondo Monetario que existe, que se baje el déficit fiscal, pero aún yo no tengo claridad en cómo se lo va a hacer, porque mire, la una manera de bajar el déficit fiscal es bajando el gasto, y de una manera agresiva, porque el Ecuador no puede seguir con el déficit que definitivamente hay que renegociar la deuda, definitivamente hay que focalizar los subsidios, porque esto le cuesta al país alrededor de $3,000 millones ahora, y definitivamente tiene que recaudar más el gobierno ecuatoriano para poder bajar esta brecha y para poder hacer que la economía vuelva a crecer por medio del sector productivo. Entonces, mi gran duda en este momento es cómo va a ser el gobierno para recaudar más dinero. Vamos a facilitar los negocios, vamos a eliminar ciertos impuestos, o vamos a trabajar en subir los impuestos. Y esto hace la diferencia, va a hacer la diferencia, Gonzalo. El hecho es de que, perdone Patricio, voy con Roberto con la venia de MAE. Voy con Roberto porque lo que el señor presidente trata de mencionarnos es que el Estado ha economizado por virtudes éticas en el tema de las contrataciones públicas $450 millones. Es decir, el presidente indirectamente nos dice, conmigo no ha sido como en la época correísta, que empresarios y que abastecedores de materias primas, de insumos o contrataciones de obra física, de obra monumental en ocasiones, gigantescos planes viales que hoy estamos descubriendo, obtenían premios de los adherentes, empresarios adherentes a la causa del robo nacional que presidió Rafael Correa en sus tantos años de ejercicio y le dejó fundido en un montón de deudas. Se llevó con los peores elementos de determinados países, porque en China también hay empresa privada decente, quiero entender. Ahora, es un mecanismo que ellos han utilizado para tomarse las principales andamiajes de obras de los países emergentes y lo han hecho en base a cálculo de propinas, que no vienen a ser propinas cualesquiera, sino ingentes cantidades de dinero. El señor presidente Roberto tiene razón en destacar que por lo menos en la parte de él, en el tiempo de él, ya 450 millones de ahorro en contratación pública se ve. ¿Cómo calcula el presidente? Dirán la mayor parte de nuestros conciudadanos. A ver, en tu pregunta hay algunos señalamientos y en consecuencia queremos hacer algunas reflexiones. Lo primero es que lo que sucedió en el correísmo es una verdadera vergüenza nacional que de alguna manera estamos tratando de procesarlo porque la lucha contra la corrupción en lo que se refiere a los sobreprecios de la obra pública, eso todavía está pendiente. Sabemos de que hay decenas de informes de Contraloría que han sido trasladados a la Fiscalía. Pero las cámaras con responsabilidades. no han denunciado. No, nosotros hemos estado en la línea, más aún recordar que tanto Patricio como yo formamos parte de la Veeduría Ciudadana de la Deuda Pública, participamos activamente en la elaboración del informe respectivo que fue remitido a la Fiscalía hace un año, estableciendo responsabilidades de carácter penal para el presidente Correa, expresidente Correa, y varios de sus exministros y funcionarios de alto nivel, y hasta ahora no pasa absolutamente nada, porque sencillamente a Fiscalía no le ha interesado priorizar este tema, y como que lo van pateando porque sencillamente se ejerce la presión política necesaria para efectos de que no ocurra absolutamente nada.
Por otro lado, refiriéndonos al sistema de contratación pública, sí, evidentemente ha habido alguna mejora. Ya no estamos viendo de que se está obrando en el sentido de que se contrata con sobreprecios totalmente desproporcionados y absurdos. Se ha acotado lo que tiene que ver el régimen especial de contratación pública, que en general, por la vía de la excepción, permitió que el Correato haga estos contratos que le generaron evidentemente ganancias a unos pocos, porque hay que decirlo con claridad, hoy por hoy en el Ecuador hay una nueva clase de nuevos ricos, que no son únicamente los que estuvieron en la función pública, sino agnados y cognados y familiares, amigos, compadres, que de una manera u otra formaron parte de la rosca corrupta. En lo que tiene que ver con la conducta del gobierno respecto a la austeridad fiscal, que la mencionaba Patricio en su respuesta previa, pues decir o recordar que el gobierno de Lenín Moreno tiene un decreto ejecutivo expedido en septiembre de 2017 imponiendo recortes en el orden del 10% a todas las secretarías del Estado. Y resulta de que desde entonces, y ha transcurrido pues parte de 2017, todo el 2018 y lo que va del 2019, y ha sido necesario el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para efectos de que recién nos pongamos empeñosos en lo que tiene que ver con recortar un gasto público. Sabemos perfectamente que la nómina del país en cuanto a burocracia está en el orden de 9.500 millones de dólares al año. Eso significa algo equivalente a 9.5% del Producto Interno Bruto destinado a este menester. ¿Ubícanos el porcentaje? 9.5, es más o menos el tamaño de la 9,5. economía del Ecuador está alrededor de 100.000 millones de dólares al año. 9.500 es 9.5% del Producto Interno Bruto, cuando la recomendación de los organismos internacionales para países del tamaño del Ecuador es que ese gasto no sea mayor a 6%. Es decir, estamos pasados por el doble de lo que debería ser. Entonces, evidentemente, hay una tarea pendiente el momento que se habla de la necesidad de un ajuste, que se estima que en términos de ingresos y gastos, el recorte o el incremento de ingresos tiene que estar en los próximos 3 años en el orden de 5.000 millones de dólares. A nosotros nos surge la duda de cómo se va a instrumentar eso, porque finalmente va a requerir la reforma tributaria pasar por la Asamblea Nacional, y ahí el gobierno tiene apenas 39 votos, que es total y absolutamente insuficiente para efectos de un apoyo político para sacar esto adelante. Así que, ¿y cómo vamos a aprobar el Código Comercial? Esto ya lo vamos a ver en contados instantes. Mae Montaño, distinguida legisladora, la plena, tenga la bondad de decirnos, ¿de dónde asume el señor presidente de la República que hemos ahorrado 450 millones en la temporalidad donde su gobierno ha logrado insertar comportamientos, vigilancia, nuevas modalidades contractuales que no le han permitido a los sectores interesados en la obra pública ejercitar, digamos, contratos con premios? Premios para ellos, principalmente, y premios para los intermediarios de estas negociaciones. ¿Cómo se han enterado, usted que es vigilante de estos asuntos permanentemente? Mae, ¿qué nos puede, como explicación, otorgarnos? Yo quiero decir que, siendo integrante de la Comisión de Régimen Económico, además, puedo expresar, tratando de ser lo más objetiva posible, que el gobierno y sus autoridades no nos han permitido como asamblea hacer el trabajo que debemos hacer a cabalidad. No solamente en el tema de fiscalización y control político, sino también en el tema legislativo. ¿Por qué razón? El dique ha sido la bancada oficialista. ¿Por qué razón? Voy a ir más allá de los votos y voy a ver en estos elementos que son necesarios e indispensables para que el Ejecutivo y el Legislativo trabajen de manera coordinada y armónica, que no significa ni subordinación, ni llamar por teléfono para decir cómo conseguimos los votos.
Hemos exigido desde el principio de este periodo, yo voy a dejar al correísmo de lado, desde el principio de este periodo, le hemos exigido al gobierno que nos entregue el plan integral que tiene para el manejo de la economía. Nunca ha llegado. No sabemos cuál es el plan que el gobierno tiene con la economía. O sea, siempre recibimos o las leyes de urgencia económica, la proforma presupuestaria, pero tampoco sabemos a qué responde esa proforma presupuestaria, cuáles son las políticas económicas del gobierno, y siempre recibimos súper tarde, más que tarde, los informes de ejecución presupuestaria. Los informes de ejecución presupuestaria deben ser la herramienta a través del cual la Asamblea puede apoyar al Ejecutivo. Ustedes pueden monitorear. Exacto. Y sugerir para que en el próximo... Exactamente. En el próximo... Eso no sucede. Entonces, cuando recibimos las leyes de urgencia económica es frente a la coyuntura para resolver una emergencia. Así no se puede. Yo voy a hacer aquí un llamado al presidente de la República, a su ministro de Economía, a su equipo económico, que la Asamblea va a empezar un nuevo periodo. Ojalá ese nuevo periodo tenga mejores autoridades, ojalá podamos estructurar una situación de dirección y de conducción de la Asamblea más equilibrada respecto de las distintas fuerzas, porque ahí hay un gran desequilibrio respecto de quienes manejan la dirección y la estructura política que tiene la Asamblea. Yo creo que vamos a hacer ese esfuerzo, pero sí es necesario que el Ejecutivo entienda que tiene que darnos elementos indispensables de su planificación, de hacia dónde quiere llevar la economía, de sus políticas claras, de sus acuerdos con los sectores diversos, el agrícola, el turístico, el comercial, o sea, de todos esos sectores. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea desde el ámbito legislativo, de control y de fiscalización, para dar esa seguridad jurídica y esa confianza que están esperando los inversionistas en el exterior? ¿Qué necesitamos desde la legislación para estimular y para sostener a la microempresa, a la pequeña empresa y a la mediana empresa? Yo no hablo de las grandes porque las grandes tienen por sí mismos sus propias fortalezas para salir adelante en el Ecuador o para irse del Ecuador si es necesario, porque así es. Los capitales no necesitan o no requieren nacionalidad, van donde su capital les va a producir. Pero el pequeñito, el mediano, no se van a ir del país. Entonces estamos obligados a trabajar para ellos, a motivarlos a ellos, a hacer una legislación que los estimule, que los impulse, una reforma tributaria, pero que sea coherente, que sea armónico. Necesitamos... ¿Pero esos emprendimientos legales no debe proceder de la propia Asamblea? Pero tiene que ser articulado y armónicamente, o sea, no puede ir cada uno por su lado. Yo sí creo que la Asamblea en este nuevo periodo, en estos 2 años, tiene que definir una agenda, priorizando los temas económicos, priorizando las facilidades que requieren los nuevos emprendedores. O sea, no es posible que los jóvenes que se han preparado, que se han capacitado, estén endeudados, estén asfixiados, perseguidos por el mismo Estado y ni pueden trabajar ni pueden emprender. O sea, ¿qué estamos haciendo con ellos? Sí necesitamos eso, pero necesitamos trabajar juntos, no una agenda que lleve por su lado el legislativo y una agenda que lleve por su lado el ejecutivo. Debemos trabajar más allá de las diferencias políticas, pero de manera seria, no para resolver los incendios. O sea, estamos trabajando en lo económico como bomberos, o sea, con esa noble tarea de los bomberos, pero ellos están hechos para apagar incendios. Pero nosotros no solamente debemos apagar incendios, sino que tenemos que construir esa ruta para mejorar la economía. Convalidar el acerto del señor presidente, la seguridad que él tiene, de que en una nueva etapa de contratación en la que el presidente ha tenido dominio, se ahorraron 450 millones, es decir, nos estaban robando, ¿quiénes? Los 450 millones de dólares que el señor presidente le traduce en un ahorro. ¿En un ahorro de qué? No sabemos, pues. El presidente es que tiene que informarnos hacia qué ruta. Tiene un plan de ahorrar de aquí hasta qué tiempo, cuántos millones. Que tiene que decirnos si ahora es necesario, porque todos sabemos que sí, que el tamaño del Estado no permite, que hay que ordenar las finanzas públicas, que hay que ser austeros, que hay que utilizar con eficiencia. Sí, todos sabemos eso. Pero que nos diga cuál es la ruta.
para que quienes se quedan ahora desempleados y en la angustia sepan que en 6 meses, en un año, hay un programa a través del cual se van a generar nuevos empleos, que se va a estimular el sector, yo qué sé, el turístico, el agrícola, y que esos sectores van a generar... No existe. Eso no existe, o sea, no hay un plan, no hay unas metas. Entonces, lógico, si la gente pierde su empleo, si estamos sacando cuántos empleados públicos y el sector privado no está en capacidad, no porque no lo pueda hacer, sino porque no les estamos dando las herramientas, porque no hay la confianza suficiente para generar ese empleo, para absorber a esa mano, esos desempleados, a esas personas que se quedan sin empleo, y no les estamos dando ni esperanzas. O sea, ¿y qué va a pasar conmigo? Entonces, no podemos entender eso. Entonces, si nos mandan una reforma tributaria para subir el IVA, para encarecer la vida, y no sabemos con qué enfoque, no sabemos cuál es el... Entonces va a ser difícil para los asambleístas aprobar eso. Ahí donde radica la falla, señores empresarios o dirigentes del comité empresarial, dirigentes de las cámaras de comercio y ¿cuáles más diriges en Bogotá? Luis, ten la bondad. ¿Cuáles son las cámaras que coordinas? Te estaba preguntando, si eres tan amable. Patricio. Gonzalo, mire, el comité empresarial está conformado por alrededor de 97 cámaras en el Ecuador. Es el gremio paraguas que consolida a todos estos actores. Y mire, yo estoy de acuerdo en mucho de lo que expresa Mae Montaño. En este momento, en lo que debemos trabajar es en crear fuentes de empleo. La única manera de crear fuentes de empleo en este país es trabajando con el sector privado en la competitividad. ¿Y a qué me refiero con la competitividad? Es a bajar los costos de producción. ¿Qué es lo que sucede cuando bajamos los costos de producción? Abrimos, obviamente, la oportunidad de vender más afuera y dejamos más dólares en el bolsillo de los Para eso no ecuatorianos. es el código comercial que ustedes van a tener que instrumentar, que armar, que crear. ¿Y en qué consistirían los cambios fundamentales? Porque desde que soy periodista, siempre ustedes han permanecido en este escenario, solicitando reglas de juego claras, beneficios para los sectores emprendedores, seguridades para los inversionistas. Y el tema de Correa y el tema de Moreno, ¿en qué se han distinguido en dar esas oportunidades a los inversionistas? Anuncian inversionistas de este gobierno, por ejemplo, que se han recaudado un poco más de 10,000 millones de dólares, que están listos para la inversión, incluso que ya están en bancos ecuatorianos o en fondos listos para el emprendimiento. Pero hasta ahora no pasa nada. Si el señor presidente le dice al ministro Campana, ¿dónde están los 10,000 millones que vos me ponderabas, habías recopilado? Yo creo que no va a tener Campana ninguna real respuesta. Y ustedes se dejan asesorar también como comité empresarial en el caso de Roberto y como cámaras de la producción en el caso suyo, Patricio, se dejan, ilusionar con estas inversiones. Cuando se les dice ya apuéstenle al país productivo, dicen, a ver, pero primero denme otro código, complementenme mejores garantías y con todo el derecho. Los que tienen que invertir tienen que cuidar lo que con tanto empeño han logrado en la vida, recuperar dineros y mantenerlos al servicio más bien de otras causas. Ahí estamos entreverando formas de ver las cosas. Voy con usted, Roberto. A ver, lo que yo podría agregar es que dentro del contexto general, el tema del Código del Comercio tal vez es una cuestión bastante específica. Yo diría que tiene algunos elementos de carácter técnico. Destacar que se trata de un código con 1.143 artículos, es bastante extensivo, resumido en tanto como 7 libros, en donde en definitiva Qué pues... locura.
Sí, es bastante largo el documento y básicamente el enfoque general es las relaciones del comercio, las distintas modalidades de contrato. Por ejemplo, pues nosotros que ya venimos trabajando en el veto respectivo, hemos formulado comentarios, por ejemplo, a facturas negociables, contratos de compraventa, venta comercial de bienes raíces, transferencia y transmisión de la empresa y establecimiento de comercio, contrato de suministro, arrendamiento de locales comerciales, leasing, contrato de comisión, corretaje, contrato de franquicia, contrato de know-how, joint venture, seguros, etcétera, etcétera. De seguros en particular hay un libro que es el libro sexto, alrededor del cual ya hemos tenido oportunidad de trabajar una propuesta de veto que hemos hecho llegar a la Secretaría de la Presidencia de la República. Destacar que el Código de Comercio vigente data de 1906, es decir, de la Revolución Liberal, de Eloy Alfaro, que ha experimentado algunas reformas a lo largo del tiempo. Claro. Por ejemplo, en el caso de seguros se ha venido funcionando a través de un decreto ejecutivo expedido por la dictadura en los años 60, que debemos señalar ha funcionado bastante bien hasta la fecha, debido a que recogió entonces algunos parámetros internacionales respecto a la operación de seguros a nivel internacional. De manera tal que yo creo que es un contexto apretado. Hay temas que nos preocupan, como por ejemplo el hecho de que en el contrato de prestación de servicios aeronáuticos se está reemplazando con mucho contenidos que constan ya en el Código Aeronáutico, introduciéndolos en este proyecto de Código de Comercio, e introduciendo a la vez algunas reformas que no han sido objeto de consulta, y esto determina que el pedido del sector sea de que no se incluyan los artículos relacionados al sector aeronáutico y que se respete lo que ya consta en el código respectivo, toda vez que este obedece a tanto como 15 compromisos internacionales que tiene el país. El más antiguo data de 1944, pero evidentemente se está generando por esa vía un problema, y hay también otros temas específicos, no me quiero extender, como por ejemplo el referido a los call centers o a la forma de comercialización de distintos servicios, y verdaderamente nos preocupa el hecho de que el texto aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional se refiere únicamente a los actos de comercios ofertados por vía telefónica, así como se refiere únicamente a débitos directos o cobros automáticos a cuentas electrónicas. Esta redacción deja por fuera otros mecanismos de contratación moderna, tales como medios telemáticos y digitales, limitándose el caso, como digo, a ofertas telefónicas. Así que estamos trabajando en este momento, Gonzalo, de una manera intensiva en hacer una propuesta de veto por la extensión del documento. Lo que hemos venido haciendo es enviar alcances y no estar esperando a consolidar un solo documento, porque, como digo, es tan largo que evidentemente nos toca ir trabajando por partes. ¿Qué inquietudes ha mostrado, por ejemplo, ACETEL? El tema de las telecomunicaciones. Bueno, básicamente allá hay un problema que guarda relación justamente lo que acabo de mencionar de los call centers, porque es uno de los sectores que oferta distinto tipo de servicio mediante una herramienta de esa naturaleza, y la política pública tal como está redactado el artículo 238, que es el específico sobre el particular, nos parece a nosotros que torna bastante restrictiva este tipo de oferta, y pensamos que tiene que tener un enfoque un tanto más general, que se compagine inclusive con las disposiciones de la Ley de Comercio Electrónico en vigencia. De forma tal ahí entra esto del débito automático. Está esto, inclusive pensamos que es una oportunidad para resolver de fondo un problema que está dando lugar también a propuestas de otro tipo de reformas legales en el Código Orgánico Monetario y Financiero, y también a través de leyes específicas, tanto como 7 que han sido presentadas a la Asamblea a raíz del episodio de GEA de septiembre del año pasado sobre cobros supuestamente indebidos. ¿Y qué vamos a ganar con aprobaciones expresas versus, digamos, con la tecnología, otro tipo de vistos buenos de parte y parte? Yo diría que en definitiva el código procura
un enfoque de modernidad, pero repito, por la extensión del documento hay muchos aspectos de carácter técnico que no han sido comprendidos cabalmente por la legislatura. Toca discutirlos minuciosamente con los especialistas, y eso es lo que estamos tratando de hacer a marcha forzada, porque el código fue entregado a la Presidencia de la República el 14 de marzo, de forma tal que los 30 días están transcurriendo y verdaderamente pues el tiempo se viene corto. Acciones combinadas, Patricio, en Bogotá y MAE en Quito. Acciones combinadas, ¿por qué no se han ejecutado estudios concretos entre el Congreso, las comisiones respectivas que aluden a la economía y al emprendimiento, por decirlo en esos rasgos, y el sector privado y las empresas que más tienen que ver con la tecnología que busca incorporarse al andamiaje del código comercial, que es tan importante? Voy con la dama primero antes de Bogotá. Muchas gracias, estimado Gonzalo. Hay que decir la verdad, por más antipáticos que seamos en la legislatura. El Código de Comercio, que fue un trabajo de la comisión en la cual me pertenezco, fue un gran esfuerzo y en un espacio ampliamente participativo. Ahora, la gente también tiene que entender que los asambleístas tenemos que elaborar unas normas no solamente con la visión de un sector, ¿cierto? Tenemos que recoger las visiones de todos los sectores y sobre todo siempre estuvimos pensando en la elaboración de este código que sea moderno, que esté a la altura de las circunstancias. Hemos luchado porque los medios telemáticos sean reconocidos. A veces al redactar o al elaborar tantos artículos, porque son tantos libros y capítulos, podría haberse deslizado que en alguno no se puso, pero fue una lucha, y esa hasta personal la puedo decir, porque se faciliten estos temas, porque tenemos que ser modernos. Por eso el procedimiento legislativo tiene al presidente como colegislador. Entonces, en este momento, él tiene la posibilidad de todos aquellos temas que se deslizaron por falta de voluntad o porque en esta búsqueda de los consensos podríamos haber aprobado algo que necesita ser mejorado, pues estamos abiertos para que a partir de esas objeciones volvamos entonces a encontrarnos y salga el mejor código de comercio posible. Yo creo que de largo es excelente, es un muy buen código el que hemos sacado, desde luego no es perfecto. Entonces, podemos mejorarlo a partir de las objeciones del presidente, y qué bueno que esté trabajando con los distintos sectores. Y siempre, siempre, siempre quedará la oportunidad de que en la aplicación vayan saliendo otras debilidades del código, y queda pues abierta siempre la puerta de la reforma de este código. Patricio, en las transacciones, digamos que en las transacciones que se realizan, ¿algo tenemos ahí? Gracias. En las transacciones que se realizan en forma usual en los mercados, en el mercado, que no estuvieron reguladas, usualmente, si se contrata una póliza de un vehículo, para poner como ejemplo, le dan un periodo en el cual el ciudadano no puede acercarse a hacer el pago sin perder los derechos. Sin perder los derechos. Eso ya existe. No es que hemos querido poner una camisa de fuerza a las transacciones, dice el legislador Juan Carlos Lloret. Tenga la bondad de explicarnos, Juan Carlos. Juan Cristóbal, perdone. Gracias. El J. Gracias. Muy buenos días. Un cordial saludo primero para ustedes, quienes conforman el panel el día de hoy. Un saludo muy especial a mi colega asambleísta, Mae Montaño. Yo quiero empezar quizás coincidiendo en muchos aspectos con la intervención de Mae, en el sentido de cuál fue el espíritu del Código de Comercio y sobre todo la amplitud con la cual se llevó este debate. Yo creo que hay que rescatar unos hechos que para mi modo de ver son relevantes. Este código se lo actualiza luego de más de 100 años. Y es un código bastante extenso, son más de 1.300 artículos, y nos ha tomado un esfuerzo enorme. En realidad, a la comisión hemos actuado ahí con responsabilidad, más allá de las banderas políticas. Yo creo que hemos logrado tener un fuerte debate,
los tiempos necesarios para poder llevar adelante la discusión de este texto. Y en relación a los temas que usted menciona, en el tema de seguros, por ejemplo, hemos tratado de adaptarnos quizás a la cotidianidad de las transacciones. En muchos de los casos, empresas aseguradoras, eso se lo da ahora muy comúnmente, le dan un plazo para que los ciudadanos incluso puedan hacer el pago de esas primas, más allá de que la póliza de seguros esté emitida. Esa es parte de la cotidianidad, digámoslo así, en el caso de algunas o de la gran mayoría de compañías de seguros. O sea, no es que hemos forzado o hemos adaptado la norma en una norma rígida, no, hemos logrado en el Código de Comercio adaptarnos sobre todo a la cotidianidad en las transacciones comerciales, mercantiles, y eso es lo que hemos puesto, con ese espíritu se ha redactado ese código. Ya, pero usted ha aceptado, admitido que ha reconocido más bien que el espíritu del código desde el lado del enfoque de ustedes, los asambleístas de la patria, es proteger a los usuarios, y con eso no van a ser muy equitativos con el resto de concurrentes a un negocio. Mire, siempre lo que se busca es adaptarnos a un marco superior. ¿Cuál es el marco superior que tenemos en el Ecuador? Es el marco constitucional, y ahí se establece una serie de garantías en favor precisamente de los usuarios, de los ciudadanos. Pero ya en el ámbito de la transaccionalidad, digámoslo así, lo que hemos hecho en los trámites, perdón, de las transacciones que se hacen, en las transacciones, correcto. Las transacciones de carácter comercial, mercantil, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero, garantizar, por supuesto, derechos que están establecidos en un marco superior que es la Constitución, pero sobre todo tratar de adaptar la norma en el Código de Comercio al tema cotidiano de los ciudadanos, a cómo utilizan esas herramientas de comercio, las diferentes transacciones, y poder aplicar una normativa que facilite precisamente la dinamización de esas actividades comerciales, mercantiles y esas transacciones que se lo hace de manera diaria. No está cargado las ideas e invenciones, los conceptos regulatorios de ustedes exclusivamente en beneficio de los usuarios. ¿Eso usted no convalida totalmente? Mire, se lo ha hecho el código es bastante amplio. Es decir, ahí están, o hemos tratado de normar quizás una gran cantidad de transacciones que se realizan en diferentes ámbitos, en diferentes índoles. Entonces es muy extenso podernos analizar un libro de más de 1.300 artículos en los cuales están detallados precisamente cuáles las modalidades de comercio que se realizan actualmente en el Ecuador en los diferentes ámbitos. Pero sí hemos buscado garantizar derechos, por supuesto, conforme al marco constitucional, pero también adaptarnos a lo que regularmente o a las transacciones que hacen regularmente los ciudadanos, aplicando precisamente las modalidades que se vuelven usuales en el comercio. El comercio electrónico, ¿qué está ganando, JJ? Bueno, no se olvide que hay una ley de comercio electrónico, tiene una ley específica, especial para eso. No quisimos incorporarlo en el Código de Comercio. Yo creo que hay que avanzar mucho más en el comercio electrónico. Veo que en otros países eso está mucho más regulado incluso que en el Ecuador, y sobre todo a mí me parece que era positivo que lo saquemos. Hubo una discusión, Mae puede darnos fe de esa discusión que hubo para ver si es que incorporábamos el comercio electrónico dentro del Código de Comercio, y más bien ahí decidimos, inclusive para que luego podamos tener una profundización de qué es lo que hay que mejorar, incluir, avanzar en materia de comercio electrónico, para poderlo sacar en una ley específica que es la que existe, que es una ley básica, digámoslo así. Yo creo que debemos avanzar mucho más, porque si ustedes revisan, el mundo camina hacia allá. Quizás las actividades comerciales a través de diferentes instrumentos electrónicos es la que más ha avanzado durante los últimos 10 años, sobre todo por la conectividad, por diferentes factores, y por lo tanto se hace necesario avanzar a un modelo de regulación, a tener un marco normativo, y ojalá podamos en los
en los próximos meses que tenemos de gestión, ir o revisar qué es lo que se necesita para poder dinamizar y también regular las actividades en el ámbito del comercio electrónico. La modernidad versus la seguridad y obviamente que seamos elementos que coadyuvemos con el contentamiento general o la aceptación general sería una buena dimensión de legislación. Esto le pregunto al presidente de las cámaras de la producción, que está enterado también de este tema, y el enfoque que gradualmente se va complementando, ¿hacia dónde apunta en realidades? O sea, en factibilidad, ¿hasta dónde llega sus presunciones? ¿Podría estar el código receptando las mejores alternativas para que los sectores se agrupen y creen un código comercial adecuado para la modernidad comercial de nuestro país? Patricio, si es tan amable. Estimado Gonzalo, definitivamente había que reformar el Código Comercial. El Código del Comercio tiene más de 100 años, pero el exceso de regulación puede generar trabas. Y a mí me parece, de lo poco que he visto, o de lo que he visto, que esto se creó por una mezcla de ideologías, una especie de Frankenstein por medio del Código de Comercio. Mire, y no facilita las relaciones mercantiles. Les doy unos problemas que tiene, y uno de los principales es que una de las partes puede demandar que la otra parte no le dio un precio justo después de haber ya cerrado un contrato. Entonces puede usted, después de que ya se puso de acuerdo con la otra parte, ir por medio del juzgado a hacer un reclamo. Limita, se puede exigir cobrar por daños y perjuicios. Esto es grave, y esto es por incumplimientos contractuales. Se obliga a registrar en el registro mercantil la declaración de pasivos con entidades que pueden hacer coactivas, y esto sin sentencia, imagínense. Se impide que en la venta se impide la venta de inmuebles con gravámenes. Esto también le quita la facilidad a la gente a hacer negocios cuando tiene un bien por el cual todavía debe plata. Tiene prohibiciones para corredores de bienes inmuebles. Hablaron ya del call center, mientras en el mundo en general se está facilitando la venta por teléfono, los débitos automáticos, obviamente con controles para que no le vendan lo que les dé la gana sin autorización, pero hay alrededor de 100 millones de transacciones en el Ecuador todos los años por medio de débitos bancarios. Mire, hay algo tan absurdo como que la Junta Monetaria se mete a regular títulos de valor de negociaciones privadas, acuerdos que se hacen fuera del sistema financiero, y primero que no lo puede controlar, no va a tener la posibilidad de hacerlo, y segundo que no se tiene que meter en eso. Yo discrepo con el asambleísta Lloret en cuanto a los contratos de los seguros. Mire, lo que están haciendo genera problemas, porque cuando usted están tratando de hacer una suspensión de contrato en lugar de la terminación de contrato cuando alguien no le paga, cuando alguien no le paga a usted en su radio, usted no le paga. Le suprimo la pauta. Le suprime la pauta y punto. Si alguien no le paga por un servicio, usted no puede seguir pero le puedo generar espacios para que pueda cancelar lo que me adeuda, ¿no? Eso es la libertad que usted tiene para transar. No necesita. ¿Y ustedes no tienen? El día de mañana no le pueden decir, oiga, Gonzalo, por ley, suspenda el contrato, no lo termine, pero siga dándole el servicio al señor. ¿Quién se ve afectado? Usted. ¿Y quién se ve afectado? Su radio y su flujo de caja, y esto no está bien. Mire, Gonzalo, en este país lo que debemos tener en cuenta y tener claro es que debemos facilitar los negocios para generar fuentes de empleo. Yo creo que debemos inclusive evaluar veto total para el Código del Comercio, y debemos sentarnos nuevamente con un proceso más ordenado, porque debemos definitivamente hacer un cambio en el código, una reforma al Código del Comercio, pero de la manera que se trabajó no es la correcta, y ahora vemos que en lugar de facilitar los negocios, lo que va a hacer este Código del Comercio es meter más en el comercio que ha sido afectado durante los últimos 11 años. Entonces creo que
creo que se pudo haber hecho mejor las cosas, Gonzalo. Sí, Roberto, ¿esto podría entrar al acuerdo nacional que anda aludiendo, mencionando el gobierno nacional? Bueno, pero por ahora estamos sobre hechos consumados, entonces nuestra única alternativa en este instante es trabajar, como decía, a marcha forzada, el veto para tratar de introducir las mejoras que correspondan. Patricio ha hecho mención de temas que verdaderamente son críticos, podríamos aludir a otros, pero creo que sería ya entrar en temas demasiado específicos. Pero en el enfoque general yo creo que es fundamental... ¿Patricio quiere detener la discusión? No, yo estoy totalmente de acuerdo con él porque trabajamos de manera conjunta, de forma tal que las visiones son exactamente las mismas, pero coincido con el criterio de que la aprobación del código nos tomó por sorpresa, el trámite correspondiente se había dilatado por tanto como 5 años, el proyecto original fue producto de una consultoría que contrató la Asamblea Nacional, pero evidentemente por su extensión... ¿Equivocada o exitosamente? Yo diría que en el fiel de la balanza hay, como en toda obra humana, 50. Cuestiones positivas, cuestiones que no son positivas. Entonces, reitero el argumento en el sentido que nos toca trabajar rápidamente para procurar que antes de que se cumpla el plazo de 30 días que otorga la Constitución al veto presidencial, hayamos logrado recomponer algunos temas que no están bien. Usted tiene la última palabra. ¿Qué recomienda, Mae, a los gestores de esta controversia y de este análisis, pero pensando en la conveniencia del país? Siempre decimos que las posiciones extremas no son convenientes, ¿no? Se ha hecho un gran esfuerzo. Usted mismo lo ha dicho reiteradamente. Y como siempre, las leyes, como están hechas por políticos que tienen tendencias ideológicas, siempre tendrán un sesgo. Creo que lo que se está haciendo ahora es lo correcto, trabajar con el Ejecutivo para que sus objeciones nos permitan abrir nuevamente un debate serio sobre temas que pueden ser mejorados. Y hay un mecanismo que la Asamblea, por lo menos nuestra comisión, está empezando a poner en marcha. El control político de las leyes que se aprueban en la Asamblea. Hemos empezado con la ley de simplificación de trámites, porque no solamente hay que parir las leyes, sino que hay que ver cómo crecen, cómo se desarrollan. Yo, antes de concluir, porque creo que estamos llegando al fin... ¿Cómo se bifurcan? También cómo se distorsionan, cómo los ejecutores no cumplen con la ejecución y cómo la Asamblea tiene la obligación de supervisar y de controlar aquello que produce. Y quiero pedirle de manera expresa solamente unas 2 palabras dirigidas a la doctora Diana Salazar, para expresarle mi complacencia, mi felicitación. Qué buena nota. Como mujer, como profesional, como ciudadana, como ecuatoriana, pero sobre todo como afroecuatoriana, me satisface inmensamente que ella haya sido muy orgullosa y decirle que no está sola, que le vamos a acompañar y que en mi función legislativa estoy a la orden para trabajar con ella y su equipo aquellas leyes, reformas que sean necesarias para facilitar y para respaldar el trabajo que la Fiscalía tiene que hacer. Finalmente, en términos de énfasis en lo que hay que hacer, Juan Carlos Lloreda, asambleísta, ¿qué recomienda usted? Gracias. Juan Cristóbal. Más fácil, J, porque siempre me cambian el nombre. Pero, a ver, yo creo que no podemos ser tan fatalistas como mencionaba el representante de los gremios. Yo creo, o de las cámaras, yo creo que las leyes son perfectibles. Actualizar un código luego de 100 años y sobre todo un código tan amplio que regula todas las actividades mercantiles, comerciales, bursátiles, es decir, poner todo ese contexto, actualizarlo, tratar de darle modernidad a ese código, implica también un trabajo desde los diferentes ámbitos y desde los diferentes sectores. Y siempre abiertos, por supuesto, a mejorar lo que haya que mejorar, pero yo creo que hay avances importantes y significativos dentro de ese código. Y por supuesto, si es que hay que mejorar alguna normativa, será parte de un análisis muy puntual. Pero yo sí quiero reconocer el trabajo primero de la comisión. Ahí están representantes de las diferentes fuerzas políticas que nos hemos puesto de acuerdo para poder avanzar en esa normativa, y siempre yo puedo rescatar y destacar sobre todo la voluntad
de todas las fuerzas políticas que están representadas en la comisión para poder mejorar los textos normativos que impliquen sobre todo darle facilidad a los ciudadanos y darles por supuesto garantía de sus derechos en el momento en el cual se trate un nuevo cuerpo normativo. En el caso del Código de Comercio, abiertos como siempre a poder iniciar las mejoras que sean correspondientes, ya sea a través del veto o también a través de reformas que se puedan impulsar desde la misma Asamblea Nacional. En el gobierno anterior, esto para todos los sectores ciudadanos que nos escuchan, según el presidente Lenín Moreno, en esta inauguración de un evento que él le denominó referente de contratación pública, se dio elige un poquito el señor presidente, con todo derecho, desde luego, y le dijo a la gente que se congregó, primero que cuestionó la forma como la contratación pública fue manejada en el gobierno anterior. Fue una puerta abierta, dijo, a la corrupción. Vale la pena que recordemos todos los ciudadanos. Lo que se busca enmendar es esto que ha encontrado el actual mandatario en el esquema comercial predominante en los últimos años. Lastimosamente, en el gobierno anterior, en el que los procesos de contratación fueron una puerta abierta para la corrupción, con asignaciones de contratos a dedo, con concursos dirigidos a la jorga, a la troncha, a los cómplices, mientras ciertas autoridades de control se hacían los bobos y miraban para otro lado. Dicho de otra manera, las bases para un concurso decían que si se quería comprar camiones, pero que debían ser con carrocería de color rosado y llantas amarillas. Y por supuesto, siempre había alguien, qué casualidad, que los tenía. Así funcionaba el negocio. Aunque parezca increíble, al menos la mitad de la contratación pública, si no es más, era por régimen especial, que no es sino hacerla sin ningún concurso. Era un régimen especialmente, sí, especialmente putrefacto, por todo lado. Se llenaron los bolsillos con miles de millones de dólares. Y no solamente pasó en Ecuador, miles de millones de dólares que pertenecían a nuestro pueblo. Esto otorga razón a Mae Montaño la preocupación del presidente y que ese código salga innovado totalmente con mecanismos que aseguren la inversión pública. Sí, aunque el Código de Comercio es un facilitador. Lo que necesitamos es una reforma profunda a la ley de contratación pública. Pero la tenemos en agenda. En los sectores no es tan transparente. Si es que no le ponen, digamos, normatividades muy puntuales para que el dueño de los carros que ya los tiene listos en las aduanas de Guayaquil sea el ganador del concurso. Eso ya no se puede aceptar. Ahí ¿qué monitoreo piensa hacer la ley? Vamos a hacer ajustes a la ley de contratación pública, pero el ciudadano tiene que saber que más allá de lo que diga la ley, de que podemos mejorar la ley, lo que se requiere es lo que ha dicho el presidente. Primero, decisión política para que la transparencia sea exactamente, y para que no haya impunidad. Y ahí es que tener en la conducción de una Fiscalía General del Estado y en la justicia, jueces probos, si la justicia funciona, el ejecutivo se puede equivocar, el funcionario puede caer en la corrupción. Equivocar entre comillas. Exacto. Inclusive. Pero si la impunidad no es el pan de cada día, entonces sí podemos sancionar a tiempo y podemos enviar a los otros un mensaje disuasivo. Pero cuando roban, mire lo que denunció el ex fiscal Vaca, que se había formado una red de delincuencia organizada por altos funcionarios del Estado, que conformaron una plataforma. Eso le pedí a usted ayer, que tenga la bondad de ubicar. Una plataforma de contratación paralela, y eso no ha sido sancionado. Vaca. Entonces, yo creo que hay que trabajar en todas las áreas. La ley por sí misma no resuelve las situaciones, y quienes la tienen que aplicar, si la tienen que respetar, no la respetan. Y si la impunidad sigue brillando, entonces imposible luchar contra la corrupción. Y el exfiscal Vaca debe haber investigado o sabía a quiénes se dirigía, ¿verdad?
Exactamente. Y la corrupción no se ha terminado, por favor, en los mecanismos de contratación pública. Señor presidente, recién empieza esta guerra. Esta guerra contra la corrupción y las distorsiones y el manejo inmisericordia de la contratación pública, los pagos que se le exigen a los contratistas, el famoso, no solamente diezmo, sino este porcentaje para dar un contrato. Eso sigue vigente, está vivo. Así que, presidente, tome la batuta, que su decisión política vaya más allá de dimes y diretes con el expresidente Correa, y hacer un llamado para que la justicia de manera plena, para que los órganos de control actúen, pero que actúen con oportunidad. Mire, hasta ahora van ¿cuántos meses del pedido al Contralor para que haga las auditorías al ex procurador Diego García? Y aún no sale. No queremos autoridades que actúen a la carta, o porque es mi amigo o porque es mi enemigo. No, aquí la igualdad tiene que ser para todos. Caiga quien caiga, sea quien sea, y venga de donde venga. Si es el presidente, si es el vicepresidente, si es el mismo Contralor. Porque los funcionarios de la Contraloría también pueden ser sujetos de corrupción. Y a ellos, ¿quién los va a controlar? Y a ellos, ¿quién los va a vigilar? Entonces, nuevamente, el llamado ese de que las autoridades actúen, que actúen al momento. Porque justicia que tarda no es justicia. Y por Dios, a los corruptos, a esos que se roban la plata del pueblo ecuatoriano, para esos no, ni perdón, ni olvido. Ni perdón ni olvido, a la cárcel, y hay que conseguir que devuelvan lo robado. Debemos ser implacables en eso. Señor vicepresidente Otto, en usted creemos. Ayude al presidente. 92.5. Transmitiendo